Vamos a hablar de un tema que a mí me preocupa bastante, que es que el Estado Islámico ha amenazado en un comunicado a España con atentar aquí, ya sabes que quieren recuperar al-Ándalus, y dándose golpes en el pecho sobre el genocidio cristiano que están cometiendo, sobre todo en África. Y la gente a la sopa boba, la gente está muy preocupada con lo que pasa muy lejos, pero no con lo que va a hacer el Estado Islámico aquí. Y el Islam es una religión más que tiene que verse desde el Estado como cualquier otra, pero claro, no hay grupos cristianos que quieran tomar el poder ni quieran hacer atentados terroristas contra españoles ni nada por el estilo. Sin embargo, sí los hay islamistas. Voy a leer algunos fragmentos de ese comunicado del Estado Islámico. En cuanto a los cristianos de África, si quieren librarse del asesinato y salir de la espiral del desplazamiento, que sepan que nuestro Islam les concede la libertad de elegir entre dos opciones. La primera, convertirse al Islam y ser como nosotros, con lo que nosotros tenemos y con las obligaciones que nosotros tenemos. La segunda, pagar la jizya, el tributo, con su misión para preservar su sangre y vivir seguros en sus aldeas. Y si rechazan el Islam y el tributo y la jizya, la tercera opción es la guerra, el asesinato y el desplazamiento que han presenciado y sufrido durante años. Es que con esto dan ganas de ir a la guerra y acabar con ellos. Así os lo digo, de ir a la raíz del problema y acabar con ellos. Creo que no hay otra opción con esta gentuza. Es que no hay otra, porque no tienen por qué convertir al Islam, no tienen por qué ser ciudadanos de segunda y pagar nada para mantener su sangre, ni nada por el estilo, ni aguantar que los estén matando. Creo que los cristianos deberían de chocar contra esto y deberían acabar con este tipo de gentuza terrorista, sea en África o sea en cualquier sitio. Sigo leyendo. Tras esta ola de ataques se han alzado las voces de los estados y organizaciones cruzadas condenando... Organizaciones cruzadas. Ojalá hubiera organizaciones cruzadas. ¿Dónde me afilio? Condenando las masacres, y pone entre comillas, porque las víctimas eran cristianos, mientras que ignoran lo que ocurre con los musulmanes, las masacres colectivas en Palestina cometidas por estos mismos estados patrocinadores con las armas de estos mismos cruzados y judíos, y sus organizaciones humanitarias que lloran la sangre cruzada mientras eructan la sangre musulmana. Esta es la verdadera naturaleza de la humanidad tuerta. Bueno, yo creo que ellos están ciegos directamente. No hay ningún estado que le parezca bien públicamente que exterminen a musulmanes, no es cierto. La religión más perseguida del mundo es el cristianismo y lo normal sería que los cristianos se defiendan unos a otros, no como pasa en la actualidad, que la gente le da exactamente igual. Por lo tanto, ojalá fuera así y hubiera esas organizaciones cruzadas que no solo se solidaricen, sino que hicieran algo para evitar esas masacres. O sea, ojalá existiera eso. Pero lo que tenemos es pues, los obispos del amor que tenemos aquí en España, que están de la mano de la Comisión Islámica para convertir esto en un califato, en el fondo. Porque, claro, dar concesiones al Islam en el fondo es darles espacio para que crezcan y en un futuro pues nos hagan pagar impuestos o nos maten. Pues desde luego yo, que no cuenten conmigo. Yo prefiero la opción 3, desde mi perspectiva, que si hay que ir a la guerra contra ellos, pues se va. Porque no vamos a permitir que esta gentuza domine nuestras vidas y lo que tenemos o no tenemos que hacer. Sigo leyendo. Hoy los musulmanes sufren el mal y las conspiraciones de los incrédulos y cada vez que se les enfrenta con dureza y firmeza, sus planes se rompen y su mal retrocede. Dios dijo, ¿por qué no combatís por la causa de Dios y de los oprimidos, hombres, mujeres y niños? Este es el camino para levantar la opresión y recuperar la soberanía. Bueno, esta gente todavía no se ha repuesto, yo creo, de la paliza que les dieron en su momento en Irak, Siria, etcétera, cuando montaron el Estado Islámico. Pero ahora, claro, como están avanzando gracias a Occidente, a través de Al-Yulani y otra gente, pues a lo mejor se están creciendo. Es lo que tiene poner a dictadores islamistas genocidas al mando de países y que Álvarez se vaya allí a Siria a hacerse fotos con él, el ministro español. A eso se dedica España. ¿Qué habría que hacer con Álvarez según hubiera vuelto? Meterle en la cárcel. Eso es lo que habría que haber hecho con él. Pero vivimos en un país sin soberanía. Este es el camino para levantar la opresión y recuperar la soberanía. Nuestros antepasados conquistadores, ese es el problema. Sus antepasados lo que hicieron fue conquistar por la fuerza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Repelerles. Avanzaron con la espada y lideraron las huestes hasta aterrorizar a las naciones de su tiempo, que vinieron a ellos voluntarios forzosamente, humilladas y sumisas. Esta es la verdad y todo lo demás es falso. No, no es cierto. Fuisteis conquistadores, ahora sois terroristas piojosos, pero fuisteis conquistadores. Es verdad que aterrorizasteis países, pero la realidad es que la cristiandad al final os terminó pasando por encima. Porque en Europa no os asentasteis. Siento decirlo. Y el Imperio Turco, que es verdad que ese sí que hasta el principios del 20 todavía tenían posesiones en Europa,
Si se llega a despistar, pierde hasta Constantinopla. Así que, sinceramente, creo que son un poco fantasmas y que de historia saben poco y de la verdad saben menos. Continúo. Con la luz de la yihad que iluminó los caminos de los creyentes y quemó los corazones de los incrédulos, la tierra de África se llenó de bendición. Lo poco se hizo mucho y lo débil se hizo fuerte, porque la yihad es una ley divina y una receta profética. Pues no serán del censo para abajo, porque ahí nos fue muy bien, la verdad. Si se cumple con sinceridad, cambia la humillación en fuerza y la debilidad en honor con el permiso de Dios. En cambio, quien siga otros caminos y altere esta ley divina con la política internacional y la democracia, mezclando lo puro con lo impuro, habrá anulado su efecto y no obtendrá más que humillación, dependencia, pérdida y oscuridad. Continúo. Así pues, oh jinetes del Islam en África, es que lo que hay que hacer es acabar con estos terroristas, pero de raíz. Preparar contra los cruzados toda la fuerza. ¿Qué cruzados? Es que ojalá hubiera. ¿Qué cruzados? ¿De qué habla? Toda la fuerza que podáis. Armaos con fe y conocimiento para que Dios ilumine vuestro camino y os ayude en vuestra lucha. Y llevad esta misión hasta las costas de Europa, conquistando sus calles y capitales como Ituri y Cabo Delgado una vez más. Mientras haya corazones que ardan por vengar a sus hermanos y la llamada siga abierta, los cristianos de Europa deben saber que los héroes del Islam pueden repetir la ofensiva y atacarlos en sus propias tierras, como hicieron sus hermanos en África. Dios dará la victoria a quien lo ayude. Yo creo que lo que hay que hacer es machacarlos, pero hasta la extenuación, sin piedad. Tengan las consecuencias y los daños colaterales que tengan. Creo que hay que acabar con ellos. No hay otra. Y ahora nos dedican un fragmento a España. No se olvidan de España para señalar que en nuestro país, esto es un fragmento traducido, se han cometido masacres contra ellos, ¿vale? Esto es el periodista. Ahora leo lo que han dicho ellos tal cual. Las masacres de los cruzados cometidas por los cristianos después de invadir África, llenos de odio hacia los musulmanes por lo que habían sufrido a manos de ellos en épocas anteriores, como en Andalucía, y por entre paréntesis, Al-Ándalus, España, que fue hace apenas un año. O sea, esta gente de verdad, están, la conquista contra el infiel, y luego, no, es que se defendieron y nos echaron. No, esto no puede ser. Sí puede ser, fuera de aquí. Europa no es musulmana ni debe serlo, y toda esa gente que dice, no, es que no te das cuenta que España también es árabe, mentira. Lo que quedó de árabe aquí fueron los edificios, y los que vinieron aquí mayoritariamente no eran ni árabes, al igual que los marroquíes no son árabes tampoco. Lo siento. Ya que hay mucha gente que le duele mucho, pero es la realidad. Aquí vinieron bereberes, mayoritariamente, bereberes, aunque estuvieran al servicio subyugados por los árabes. Árabes vinieron contingentes muy pequeños. Y mucha gente me dice, un chico me puso una parrafada de 2 folios, y se te olvida la España musulmana. No existe la España musulmana. Lo que había era el Al-Ándalus. No existía España. No existía la España musulmana. Existía el Al-Ándalus, que era tierra ocupada, conquistada. Y en cuanto se pudo, se les echó. Y de hecho, la construcción nacional de España, esa reinstauración, esa identidad, esa esencia española, se termina de construir en el proceso de reconquista contra el Islam. España se construye contra el Islam. Y obviamente los edificios, las cosas que dejaron, se las quedaron. Por supuesto, igual que hicieron ellos al revés. Cuando conquistaron esa zona de la península y fue Al-Ándalus, que durante un tiempo fue la mayoría de la península, pero no toda. Y lo que se hizo fue ir echándolos, y luego se les terminó expulsando incluso en los que se quedaron en territorios cristianos. Se les expulsó. Y hay estudios, por ejemplo, a nivel genético, de que no hay en el sur, que es donde más tiempo estuvieron, no hay más componente genético que en Galicia, y que es mínimo. Entonces, yo lo siento, pero eso de la España musulmana no existe. La España musulmana es ahora, de gente que es española y que es musulmana. Eso está pasando ahora. Que yo lo solventaría, porque es que yo de verdad os digo que una persona que se hace musulmana, para mí está renunciando a la nacionalidad. Así os lo digo, ¿eh? Porque cuando ves a gente, no, yo soy converso, pues vete a un país musulmán. Perfecto, te van a aceptar seguro. Déjanos en paz. Es mi opinión personal, no estoy llamando a nada, pero es mi opinión personal. Yo lo veo como un acto de, como si rompen la nacionalidad y renunciaran a ella. Sé que hay gente que me va a decir de todo, pero yo lo pienso de verdad. Y vamos a ver algunas de las cosas que pasan en África. El Estado Islámico ocasiona 60.000 desplazados en Mozambique en 2 semanas. Más de 1 millón de personas corren el riesgo de perder el acceso a alimentos, agua y refugio. ¿Por qué tenemos que aguantar esto? Y esta gente es negra.
Es decir, no es una cuestión de colores. Son cristianos y son negros. ¿Por qué no les defendemos? Es que con esta gente tenemos mucho más en común. ¿Por qué no les defendemos? ¿Por qué estamos trayendo en barcas y permitiendo que vengan taxistas de gente del África negra, pero musulmana? ¿Por qué estamos permitiendo esto? Mientras están masacrando a los que de verdad son refugiados. Es que yo de verdad que me parece espectacular. No es que vengo de un sitio donde hay conflicto. ¿Conflicto quién? De vosotros, que machacáis a los demás. Pero nada. Sigo. Al menos 43 muertos tras un ataque de las milicias ADF contra una iglesia en República Democrática del Congo. El ejército congolés lo ha calificado como una masacre de gran escala, con víctimas asesinadas con machete. El grupo vinculado al Estado Islámico ha sido responsable de miles de muertes en el noreste del país. ¿Por qué nadie les ayuda? ¿Por qué la izquierda española, que está tan a favor de lo racializado, por qué no ayuda a esta gente? Que son negros y están siendo perseguidos solo por su religión. Y hay gente que está desplazándose y que son refugiados de verdad. ¿Por qué no están pidiendo que ayuden a esos refugiados? ¿Por qué solo lo piden con gente que es musulmana? Yo de verdad que no lo entiendo. Hay mucha gente que me dirá muchas cosas, pero que cada uno llora a sus muertos. Así os lo digo. Estos son los ataques en sí, mirad. ¿Ves? Estos son imágenes de cuando se han realizado los ataques. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar pasando esto y que nadie haga nada? Voy a poner algunos datos, a ver qué os parecen. Más de 380 millones de cristianos se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe en Jesús. 1 de cada 7 cristianos es perseguido. África, Oriente Medio, etc. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nadie dice nada de esto? 1 de cada 5 cristianos en África están perseguidos. 2 de cada 5 cristianos en Asia son perseguidos. Y esto América Latina debe ser por regímenes como el de Nicaragua, porque si no, no me lo explico. 1 de cada 16. A mí me parece, vamos. Mirad, mapa sobre los niveles de persecución. ¿En México? Me extraña. Pero mirad África y mirad Asia. Vaya, y sale Marruecos en niveles altos, ¿eh? Vaya, vaya. Voy a poner luego en la descripción de dónde hemos sacado todos estos datos. Ataques de iglesias en el mundo. Fijaros, una barbaridad. Se ha bajado este año pero aún así es una barbaridad. O sea, esto no es consentible. Sigo poniendo imágenes. Cristianos asesinados por causa de su fe. 4.000 y pico. Y nadie dice nada. Y Nigeria sigue siendo el responsable de la mayoría de los asesinatos con un total de 69%. Estamos hablando de un verdadero genocidio cristiano. Pero no pasa nada. Importa más lo que pasa en sitios donde son musulmanes. ¿Por qué? Porque es la moda de la izquierda. Es que hay una clara persecución. Y nadie dice nada. ¿Por qué? Es que no les importa al final la cuestión. No, es que la opresión religiosa de los musulmanes en Europa. ¿Perdona? ¿Qué opresión musulmana si no tienen ningún problema de hacer lo que les da la gana? Opresión es si se les persiguiera por su fe. Eso no pasa. No pasa, es irreal, no pasa.